día podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Acogemos tu cruz en nuestro corazón y a tanta gente crucificada en la que tú sigues habitando. No permitas que la indiferencia y el egoísmo cierren nuestras entrañas a su dolor. Que su fortaleza y esfuerzo para sobrevivir en medio del sufrimiento nos interpele. Que su creatividad que desafía los imposibles y su solidaridad sin límite nos desinstale. Que podamos aprender con ellos los caminos nuevos de la fraternidad y de la paz. Te lo pedimos a ti, que en la cruz vives y reinas por los siglos de los siglos.
propios ojos, hizo una pregunta a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contó entonces esta parábola. Unos bandidos asaltaron en cierta ocasión a un judío que viajaba de Jerusalén a Jericó. Le robaron cuanto llevaba, le dieron de golpes y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Más tarde llegó al mismo lugar un sacerdote judío que al ver al herido dio un rodeo y pasó de largo. Después llegó un levita que también al verle dio un rodeo y pasó de largo. Por último llegó un samaritano que iba de camino. Este vio al hombre tendido en la tierra y se sintió movido a compasión. Se acercó a él y le curó las heridas con aceite y vino. Luego se las vendó y poniéndolo sobre su propia caballería, lo llevó a una posada y cuidó de él durante toda la noche. A la mañana siguiente le dio al posadero 2 denarios y le dijo: Cuídalo bien, y si gastas más dinero del que te he dado, yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál, pues, de los 3 que pasaron por allí te parece que fue el auténtico prójimo del que había sido víctima de los bandidos? El que tuvo compasión de él, respondió el intérprete de la ley. Pues ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Le pedimos a Dios y nos sensibilizamos también nosotros por tanta gente que está sufriendo y que a veces son víctimas. También niños, si veis alguna de las fotos, que no sé si están por ahí, van familias, también niños que pierden la vida, gente mayor, de toda raza, y que son a veces engañados, fruto de las mafias y de políticas que a veces les llevan a pensar y a escapar de realidades que les están haciendo sufrir. Perdone, indulgencia.
haciendo la oración que haremos todos juntos. María, estrella del mar, protectora de los enfermos, ayuda a la atención materna a los hombres, mujeres y niños, condenados a morir en sus tierras en busca de la futuro de la